La participación política en el tiempo moderno de hoy ya no es sinónimo de participación en los partidos. Son pocos los discursos de cualquier forma que no tengan una cierta vinculación con lo real. Pero esa Europa es la que, junto con Estados Unidos, ha patrocinado la mayoría de guerras. Es, junto con Estados Unidos y Rusia, la que vende más armas en el mundo. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora que, como todos los viernes, les trae a ustedes a Bernardo Matías, el hombre de los viernes, con sus siempre interesantísimas cátedras. Bienvenido, maestro. Jesús santísimo. Cátedra y maestro. No, aquí estamos compartiendo reflexiones, no más. Pero mire lo que un amigo suyo dijo, en 15 minutos una cátedra en el pasado programa. Ah, Alejandro Abreu, sí. No, Alejandro Abreu no es amigo mío. Y un amigo Alejandro suyo mío es mi hermano. A Van Sí, Troy. dos hermanos que nos peleamos muchísimo. Como todos los hermanos. Sí. Un amigo suyo, Van Troy, en la Feria del Libro, que lo vi en un par de ocasiones. Van Troy, el no flaco. deje de dármele saludos Y a sigue Bernardo. flaco, Van Troy. Sí, igual. Sí. Esa es una de las personas que tienen esa ventaja del metabolismo. Hay dos personas también que debemos... José del Castillo, el sociólogo, también. Al maestro del Castillo, tremendo melómano. A la 1 de la madrugada, dice él, que ve los programas de nosotros, ya tranquilo. Saludos, maestro. Y hay otro del doctor Jorge Chaín, También un médico muy entregado, que tengo pendiente invitarlo uno de estos días. Que no se nos pongan celosos, lo que no hemos No, mencionado. a todos y todas, abrazos a todos, Sí. los queremos mucho. Y aquí hay otro, también fiel seguidor nuestro, el padre Ramón Abreu. Al padre también. Quiero presentar la segunda edición de este libro del padre Ramón Abreu, titulado Participación Política de los Cristianos. Importante, yo creo que en eso se han dado unos pasos interesantes en los últimos tiempos. Incluso Betania Figueroa estuvo aquí. Exacto, los cristianos evangélicos que antes eran más renuentes ya están participando. Porque, como decía el padre Alemán, el cristianismo bueno es el que tiene el corazón en el cielo, pero los pies en la tierra. No, pero Jesucristo lo decía, estén en el mundo sin ser del mundo. Exactamente. Tú sabes que estar en el mundo sin ser del mundo es lo que se llama el principio de la impermeabilidad. ¿En qué consiste el principio de la impermeabilidad? Lo voy a ilustrar con el pez. El pez nada en agua salada, pero hay que echarle sal para comerse. Cuando le quitan la escama ya no tiene sal. Eso se va con la escama. Entonces, pero la sal no le penetra. No. Entonces tú puedes estar en política sin corromperte, siendo cristiano. Y puedes ser cristiano, participar en política. Lo único que la participación política en el tiempo moderno de hoy ya no es sinónimo de participación en los partidos. No necesariamente. Incluso se ha ido desarrollando un pensamiento de intolerancia, especialmente en los sectores progresistas. Yo he sido víctima de eso. No víctima, sí. Cuestionado. Ha recibido ataques. Sí, como que uno no tiene derecho a opinar si no está Sí, como que eso es propiedad de quienes están vinculados orgánicamente y no es así. El quehacer ciudadano en sí mismo es un quehacer político. Es el ejercicio de la democracia y la política es, el partido es una forma de participación política, pero no es la forma única de participación política. Ahora, si quiere llegar al poder, el partido es un instrumento fundamental para lograr el poder. Pero porque los sistemas están organizados así. Pero hay gente que llegan al poder por relaciones primarias también. Bueno, ya ese es otro. Sin estar en partido. Antes de pasar ya al tema, una de las definiciones de la democracia que a mí más me gusta y pienso que se acerca a lo que debería ser, esa que dice que la democracia es un diálogo permanente entre el poder y la calle. O mejor dicho,
si tú quieres, entre el pueblo y los gobernantes. Entonces dice que ese diálogo puede ser armonioso, si hay apertura, si hay horizontalidad en el diálogo, y puede ser ríspido si desde arriba de poner impone mucho y el pueblo entonces se revela. Entonces ese diálogo permanente entre el Estado y la calle, entre el gobierno, el poder y la calle. Las áreas en las que tú no puedes intervenir es en las áreas privadas de las personas. Eso no. La política es un elemento público donde todo el mundo, si tú eres una organización política, te expone a la opinión de todo el mundo. Obviamente. Y si eres un dirigente político, te expone a la opinión de todo el mundo. Sí, sí. Entonces tú no puedes decir, este puede opinar y aquel no. No, de ninguna Es manera. igual como, por ejemplo, la descalificación porque aquel político fue un corrupto. Y él está haciendo denuncias sobre elementos que son reales de corrupción. Es decir, no, pero espérate, ahora el tema no es que si él es corrupto o no, eso es manipulación. Si es verdad lo que está diciendo. Exacto, si la denuncia que él está haciendo. Porque siempre, el que está en el poder debe ser un libro abierto. Independientemente de que tú entiendas de que te está criticando no tiene moral o no. O quédese en su casa. Exacto. Tranquilo. Bueno, pues entonces invitamos a comprar el libro del padre Ramón Abreu y leerlo. El padre Ramón Abreu fue de la primera persona que me puso en el seminario en contacto con la teología de la liberación. Hace unos añitos de eso. Pero él estaba más para adelante que yo. Él me llevaba unos años. Bueno, ya este preludio, que a veces es bueno, ¿verdad?, hacer estos pequeños diálogos. La semana pasada estuvimos abordando un tema sobre la ultraderecha en Europa, que más bien es una ola. Europa después, igual que América Latina y muchos de los países, son de olas. Tú tienes un momento de olas progresistas, otro momento de olas, y como igual Estados Unidos, de la ola democrática, la ola republicana, pero eso no quiere decir que no alertemos y veamos lo que eso puede significar, una ola u otra para el mundo. Entonces hay un tema que quedamos de seguir profundizándolo en el día de hoy, que tiene que ver con los inmigrantes y el discurso islamofóbico o antiislámico que hablan de la islamización de Europa. Y queremos presentarlo como una pregunta a lo que vimos en el programa pasado sobre el nativismo, de creer que Europa le pertenece única y exclusivamente a los nativos y que los extranjeros deberían irse, y el derecho ciudadano es un derecho exclusivo del europeo autóctono. Pero la pregunta, ¿presentan los inmigrantes y los islámicos una amenaza a la identidad europea, tal como enarbolan los nativistas, las corrientes ultraconservadoras? Voy a empezar con algunos datos para ver que, como hemos dicho en otra ocasión, son pocos los discursos de cualquier forma que no tengan una cierta vinculación con lo real. El punto es si ese discurso te manipula lo real o no, te lo instrumentaliza para determinado propósito. Veamos algunos datos. Los países europeos de la Unión Europea cuentan con 448.4 millones de habitantes. Europa es muy complejo, muy diverso, es multiétnico, porque tú tienes, Rusia pertenece a Europa, pero está la parte euroasiática, Turquía es de la parte euroasiática, pertenece a una parte de Europa. Ese es el país intermedio entre Asia y Europa. Exacto, es euroasiático. Como tú tienes también Bosnia, Eslovenia, Polonia. La parte eslava. Y Polonia, Rumanía, no es lo mismo que hablar de esa Europa que hablar de Francia, París, Alemania, de Italia, de España, Italia, de Portugal, España, Bélgica, que son otros elementos que en sí mismos también tienen su diversidad cultural. Bien. No es lo mismo hablar de España
que de Alemania. Bien, vamos a una primera pausa. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Siguiendo con las estadísticas. Las estadísticas de Naciones Unidas indican que en el 2020 en Europa había 37 millones de inmigrantes extranjeros, que equivale al 8.2% del total de la población de la Unión Europea. Es un dato significativo de inmigrantes, realmente. Es decir, la presencia de inmigrantes no es una construcción abstracta, igual que la presencia masiva de haitianos en República Dominicana, no es un dato abstracto. El dato abstracto quizá es cuando te hablan de que hay 3 millones, pero no tiene ninguna fuente, ningún dato. No, porque yo veo haitianos por todos los lados. Eso no puede llevarte a un dato estadístico, que tú ves personas de descendencia haitiana por todos los lados. La mayoría de estos inmigrantes, de 37 millones, 20.7 se centran en Francia, Italia y España. Los países que son economías grandes y que son receptivas a mano de obra extranjera, porque eso es una realidad. Ese es un dato. Vamos a ver después más adelante algunas cosas. Y los lazos históricos también. Exacto. Francia, España tuvieron sus colonias. Italia y también. Tienen todavía Italia y también Inglaterra. Eso indica que el 55.9% de los inmigrantes habitan en estos 3 países. Por tanto, si tú te das cuenta, el discurso anti-inmigrante más agresivo está en esos países, porque es donde hay la mayor concentración de inmigrantes, los cuales cuentan con el 38.9% del total de los habitantes de la Unión Europea. Esos 3 países tienen cerca del 39%. Pero en España ya los inmigrantes suponen un 13% de la población total de España. Un dato significativo. En Francia un 12.4%, en Italia un 10,5%, cerca del 11%. Otro dato, en el 2015 hubo 1.8 millones de cruces ilegales de las fronteras. Es decir, es intensa la cantidad de personas que cruza de manera ilegal las fronteras europeas. Estamos hablando de casi 2 millones de personas. Eso es mucha gente en un año cruzando fronteras. Pero en el 2022 tuvo una caída drástica a 330 millones. Por tanto... No, 330 millones no. 330.000, sí, perdón. Sí. Gracias por la corrección. Ahora bien, vamos a ver algunos hitos relevantes para entender las inmigraciones en Europa, porque no es algo que sucede de manera fortuita o la gente quiere emigrar porque quiere emigrar. O de que un plan que dicen algunos dirigido a destruir la cultura blanca. No, hay factores económicos, de guerras, climáticos, que empujan a la inmigración. Históricos. Pero lo histórico expresado en la economía, vámonos a ver algunos datos históricos. Y los lazos, quién los comenzó y de qué manera los comenzó esos lazos. Por supuesto, vámonos con algunos de los hitos. Primer hito, se inicia con la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de hitos relevantes, ¿verdad? Se inicia un proceso de reconstrucción de los países europeos. Y por tanto, Europa necesitaba mano de obra para la reconstrucción. ¿Y dónde la fue a buscar? A sus antiguas colonias. Que todavía eran colonias muchas en ese momento. Sí, pero estamos hablando del 1492, del siglo XV. Las antiguas colonias del siglo XV y del siglo XVI. Cientos de miles de inmigrantes, en su mayoría de África del Norte, emigraron hacia Francia. Indonesios y de Surinam a Holanda, indios, pakistaníes y bangladesíes al Reino Unido. Lo que la gente le llama hindúes, que no es apropiado decir que hindúes. no, porque el hinduismo hindú es la religión, son indios. Y en Alemania inmigraron, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, post Segunda Guerra Mundial,
En Alemania inmigraron turcos y kurdos. Por eso tú vas a Alemania y encuentras muchos turcos. En Alemania. Sí. Que mencionaste Holanda también. Lo de Holanda hubo una inmigración intensa de indonesios y de Surinam. Muy bien. Estos trabajadores inmigrantes constituyeron lo que se llamó el boom de la economía europea, construyendo puentes, ferrocarriles. Esa fue la mano de obra que construyó todos esos puentes, ferrocarriles. Entonces, hubo una intensa. ¿Y quién lo trajo a trabajar? Fueron los europeos, estos países. Pero después se comienza a dar una crisis, no hablemos de crisis, una preocupación en la década de los 70 con el tema de la crisis del petróleo, 1973. Y se ponen restricciones a las inmigraciones. Pero Europa, en su tradición democrática, estos países con tradición democrática, asumen la reunificación familiar como un principio fundamental de derecho. Y comienza la segunda ola de inmigrantes significativa, que es lo que algunos le llaman la feminización de la inmigración europea, donde comienzan a venir las familias y los hijos. ¿Y qué te da eso como, entonces hubo un crecimiento significativo? ¿Qué te da eso como resultado? Bueno, que tú vas a encontrar que los hijos de los inmigrantes empiezan a insertarse en las escuelas, empiezan a insertarse en los equipos de fútbol. Y ya son ciudadanos europeos también. No, se asumen con una identidad europea. Sí, no, porque ya este muchacho que es el futbolista quizás más caro del momento, Mbappé, francés, de origen africano, pero nadie le puede decir que él no es francés. No, pero cuando tú, esa selección francesa ganadora del penúltimo mundial de fútbol, más de la mitad eran de origen africano. Pues eso al Frente Nacional no le gustó porque decía que no eran franceses auténticos. Pero seguro que brindaron vino por la victoria de Francia. ¿Verdad? Que brindaron, segurito. Entonces, que ese es el doble discurso y la doble moral. Entonces, hay otro hito, que son las guerras de Afganistán y Siria. En Europa, en el 2022, había 962.160 ciudadanos de terceros países solicitando asilo. Y la mayoría de estos eran de Siria, de Afganistán, de Turquía y de Venezuela. Cuando hablo de mayoría, estoy hablando de un 40% de asilo. Entonces, el tema político, la guerra, plantea una fuerte presión migratoria hacia Europa. Y que los inmigrantes de guerra es obligatorio darle entrada en los países. Aquí hay un gráfico, no sé si los muchachos podrían presentarlo, donde dice cuáles son los cruces de fronteras ilegales y de cuáles son los dos países que más viene gente, de Siria y de Afganistán, desglosado por nacionalidad. 29%, casi el 30% vienen de Siria, guerra, y el 10.9% de Afganistán, guerra, huyéndole a los talibanes. Y a los invasores. Y a los invasores. No, porque esa guerra son los propios invasores que la crean. Después de la pausa vamos a ver otros hitos importantes. Muy bien. Vamos a la pausa. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Otros momentos relevantes que se convirtieron en presión migratoria para Europa, hitos. La caída del muro de Berlín, ahí se producen unos inmigrantes hacia los países más desarrollados de Europa que han sufrido mucha discriminación. 1989. Polacos, rumanos, muchos de ellos son discriminados en Europa, como está pasando ahora con los... Me decía un amigo italiano que antes de eso decían, ay, nuestros hermanos del este, y después decían, estos malditos europeos del este que nos están invadiendo, sí, los migrantes. Claro,
La guerra de los Balcanes o Yugoslava también produjo mucho movimiento migratorio. Y lo más reciente, la invasión de Rusia a Ucrania. Y todas las crisis de la economía latinoamericana, de movimientos migratorios a Europa. Entonces es un dato real. Ahora, ¿qué pasa con la reunificación familiar? Se produce una irrupción en los inmigrantes y muy especialmente la de los inmigrantes de origen de la religión islámica. En principio, los europeos veían a los inmigrantes como un valor agregado para su economía y por tanto le daban, es un valor importante. Pero poco a poco comenzaron a verlo como una carga y mucho menos como, y más como una amenaza incluso. Entonces Europa se monta en el discurso clásico de la tradición occidental. Eurocentrismo, Europa como el centro de referencia, el modelo al cual todo el mundo debe aspirar, y el espíritu superior frente a la demás cultura y demás civilizaciones. Y ahora los inmigrantes representan lo peor y una amenaza para lo que se entiende superior. Pero esa Europa es la que, junto con Estados Unidos, ha patrocinado la mayoría de guerras. Es, junto con Estados Unidos y Rusia, la que vende más armas en el mundo y genera la guerra que produce los refugiados, los inmigrantes, las solicitudes de asilos. Toda esa complejidad. La reunificación familiar, decía, los niños van al colegio, las mujeres salen a la calle con sus velos en Europa y comienza la preocupación, porque antes eso estaba invisibilizado, la mayoría eran hombres, los inmigrantes. Comienzan a salir las mezquitas, los hombres trabajadores celebraban su culto y hacían sus oraciones en las azoteas y en los sótanos, y ya ahora las mezquitas son públicas, abiertas y visibles. Y todo eso se ve como una irrupción. Pero el tema islámico, desde el año 711 después de Cristo, los islámicos han estado en Europa, duraron 7 siglos en Europa, especialmente en España, dominando políticamente. Y la identidad europea no se fraccionó, ni la identidad occidental. Y más tarde ya estos grupos islámicos, gran parte de ellos fueron expulsados, junto con los judíos sefarditas y los musulmanes y conversos fueron expulsados. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente hay una fuerte irrupción del islamismo en Europa. En Francia, un 5.8% de la población es islámica. La gente asume que islámico es sinónimo de árabe, y los países árabes son los que menos islámicos tienen. La mayoría de islámicos son de Indonesia, Pakistán. En la India hay una parte importante también. Etcétera. Y en África hay muchos países también. Muchos países que son islámicos. Entonces, cuando tú sumas todo eso, la mayoría de los islámicos no son árabes. Ahora, a ver, hay una migración, hay un intercambio que lo empezó Europa, porque Europa fue que se metió en África primero y para allá, y en esos países de Medio Oriente, como llaman. Y entonces les espanta de pronto al occidental que esta gente practique su fe públicamente. Pero ¿y qué es lo que históricamente han hecho los misioneros cristianos? Ir a países lejos de lo suyo, a predicar, a instalar iglesias. Que no es lo que está sucediendo a aquí. Llevar la Biblia. Aquí no hay un país, una nación, un pueblo que está imponiendo una identidad. Entonces es como que la historia se olvida. Es que es la reedición del eurocentrismo y el espíritu de superioridad europea que está aquí, o de superioridad occidental. Si tú me preguntas a mí, Bernardo, ¿cuáles son
los cambios culturales reales que pueden influir en la identidad occidental. Voy a decir varios, por problemas de tiempo. Europa, Occidente, el predominio de una filosofía hedonista, del placer, que el mundo islámico con eso es cerrado. El relativismo filosófico. Los españoles tienen una frase para mí odiosa, odiosa, porque no pasa nada. Si para ellos cualquier cosa no importa, no pasa nada. Bueno, para mí, oye, sí, pasa algo. Es el relativismo filosófico traducido en la cotidianidad. La desestructuración de la estructura familiar tradicional en Europa, ya eso sea la desestructuración. Pero con eso nada tienen que ver los inmigrantes, ¿eh? No, un cambio de la cristiandad europea a una Europa, de una Europa cristiana a una Europa cada vez más atea y laica. Son cambios que se están dando, que no tiene que ver con los islámicos. El 78% de los checos son ateos y levantan el discurso de la islamización. Los españoles en el 2000, ateos, eran un 13% ateos, después en el 2020 un 27% y después del COVID ahora son un 37%. Wow. Es decir, el ateísmo en la Europa, en la España católica, ya está en un 37%, y eso no viene del islamismo, sino de una nueva filosofía, de una nueva cultura que la están construyendo los propios europeos. Entonces, el falso discurso de la islamización es producto de un populismo electoralista, más que otra cosa, buscando votos de aquella población que, como sucede en todos los lugares del mundo, la política se alimenta de 4 cosas, y con esto terminamos: de la ignorancia, de la pobreza, del dinero y de la opinión pública. Wow. ¿Quiere un programa para eso? Ese da otro. Cualquier coincidencia con, de la ignorancia, con de la cierto pobreza. Discurso aquí diciendo que todos los males del mundo los hacen los haitianos, es pura coincidencia o interpretación libre de los amigos televidentes. Muchas gracias, Bernardo. A ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.